Buenas tardes para todos. Bueno, damos inicio a este conversatorio a dos orillas, entre la doctora Adriana Aristimuño, la magíster Guillermina Tiramonti, bueno, para hablar de algunos temas pedagógicos que nos convocan. Muchas gracias a la generosidad de ambas por estar presentes. También queríamos agradecer al Grupo Temas que hizo posible este enlace con Guillermina, y bueno, y esperemos que este conversatorio sea fructífero para todos. Rosina, adelante. Bueno, bienvenidos también a todos. Para nosotros es un inmenso placer poder estar presente acá en este evento de AIDEP, de poder acompañarlos. Esperamos realmente que sea el primero de una serie de eventos. Nosotros trabajamos en temas de plataformas educativas, de cómo aplicar la tecnología para mejorar y acompañar la educación, así que poder escuchar siempre estos intercambios entre profesionales de la talla de Guillermina y de Adriana, no solo que nos hace sentirnos sumamente orgullosos del trabajo que hacemos, sino que aprendemos un montón. Sabemos que Uruguay está enfrentando una serie de cambios que van a tener que implementar, y lo que queremos hoy con la invitación de Guillermina y de Adriana es justamente ver, bueno, cómo trabajar eso desde los aspectos pedagógicos en las escuelas. Y bueno, yo la verdad que cualquier cosa que tenga para decir de Guillermina, bueno, uno suele leer los currículums tanto de Guillermina como de Adriana, uno se queda corto porque nada, tienen una vida dedicada a estos asuntos, una vida entera dedicada a estos asuntos, pero bueno, es la formalidad que uno tiene que cumplir, así que yo les cuento, bueno, Guillermina, para los que no la conocen, que seguramente todos habrán leído algo que Guillermina escribió, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador y magíster en Educación y Sociedad por Flaxo. Desde hace mucho tiempo se desempeña como investigadora del área de educación en dicha institución y ocupó diferentes cargos, ¿no?, en Flaxo. Sus investigaciones están centradas en el análisis de las políticas públicas, tanto de Argentina como de América Latina. Dirigió diferentes proyectos de investigación de corte empírico sobre el sistema educativo, con especial foco en la educación secundaria. Escribió libros, artículos, proyectos, notas de divulgación. Es un referente para los medios argentinos y la región en general. Y bueno, y de Adriana también, ¿no? La verdad es que cuando leí su currículum me impresionó. Es doctora por la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, es también licenciada de Educación por la Universidad de la República. Cuenta con muchísimos años de experiencia en docencia, investigación, en gestión académica, básicamente en educación superior. Fue consultora de organismos internacionales como Banco Mundial, BID, UNICEF. Es profesora titular de la Universidad Católica del Uruguay, donde realizó también un montón de tareas de gestión, hasta fue decana de la Facultad de Humanidades, y también, al igual que Guillermina, tiene escritos libros, artículos, diversidad de proyectos. Es parte del proyecto de reforma que se está trabajando en Uruguay. Hoy tiene que entregar un proyecto, y bueno, y también, ¿no?, es parte, actualmente integra el Sistema Nacional de Investigación de Uruguay. Y bueno, nada, ¿qué más podemos decir de ellas dos? Yo no quiero sacar tiempo porque aprovechemos que las tenemos, así que Alejandro, más que esta presentación, ahora cuando las vayamos a escuchar ya nos vamos a dar cuenta de la calidad de profesionales que hoy, por suerte, tenemos como invitadas. Bueno, muchas gracias, Rosina. Gracias a los presentes, que ya estamos en 108 participantes. Simplemente para ponernos a todos en línea, recordemos el nombre de este conversatorio: Pensando la educación en Uruguay, trabajo por proyectos y enseñanza por competencias, el acompañamiento desde los roles de gestión. Guillermina y Adriana y Guillermina, ¿qué ventajas o fortalezas posee un sistema de enseñanza competencial? Allí ustedes... Bueno, Sí.
Saludo a todos y agradezco la presentación y quiero decir que siempre estoy encantada de tener algún contacto y algún ida y vuelta con Uruguay, ¿no? Que es un país y una gente con la que siempre me he sentido muy bien. Y quiero decir además que me gusta que me hayan convocado para una situación de cambio y de este tipo de cambio que está haciendo Uruguay, que en ese punto tengo un poco de, bueno, viste, al final los uruguayos se decidieron a dar este paso de lo que uno está hablando hace tanto tiempo, ¿no? Así que, bueno, es doble placer. Bueno, hace ya muchos años que hablamos de una educación que desarrolle competencias y creo que hemos llegado a un punto donde el futuro ya no parece un punto en el horizonte, sino que ya está con nosotros. Y formar en competencias implica nada más ni nada menos que tratar de hacer una educación que desarrolle un espectro amplio de capacidades de las personas. Competencias, capacidades pero capacidades de hacer en el sentido de poder actuar, pensar y reflexionar sobre la realidad y a la vez poder transmitir esto, etc. Y esto no es una moda, bueno, un nuevo paradigma, sino que es obligatorio ya en pensar cuando pensamos la educación hoy. Porque eh, el mundo ha cambiado profundamente, pero por sobre todo hemos pasado de pensar el desarrollo del conocimiento como un conocimiento lineal, que es el conocimiento propio de la educación tradicional, a un pensamiento complejo, a un pensamiento que obliga necesariamente a articular conceptos diferentes, a analizar la realidad, a buscar información, a ser capaz de transmitir esa información, de ordenarla primero y después transmitirla con un sentido. Desarrollar la capacidad de hacer oposición a lo que uno escucha y construir un pensamiento alternativo. Está bien que yo tengo muchos años, pero la construcción de un pensamiento alternativo es de una escuela que, bueno, que antes, al contrario, el pensamiento alternativo es lo que no había que desarrollar. Lo que había que desarrollar es un único conocimiento que era el verdadero. Bueno, estamos en un mundo que cambia permanentemente. En un mundo en el no solamente que cambia permanentemente, sino que nos tiene conectados a todos con todos, que es un mundo complejo, que es un mundo que lo que pasa en una parte repercute en el conjunto de las partes. Alguien se tomó la sopa en la China o experimentó el remedio o el arma biológica de acuerdo a lo que pensemos y nos apestamos todos en el mundo. Entonces, el mundo ya no es un conjunto de partes que forman un todo que se puede aprender por el conocimiento de cada una de las partes, sino que cada una de esas partes tiene influencia sobre los otros, produce cambios en los otros y por lo tanto es imposible sostener un pensamiento lineal. Entonces, desarrollar las capacidades, estas que hemos hablado, ¿no? La capacidad crítica o competencia crítica,
las competencias de comunicación, las competencias de reflexión, de pensar en objetivos y actuar de acuerdo a los objetivos, problematizar la realidad. Cuando digo esto, me acuerdo siempre de una funcionaria de una provincia de la Argentina que cuando yo dije, hace muchos años, bueno, y tenemos que problematizar la realidad, después me dijo Guillermina, ¿por qué tenemos que problematizar donde no hay problemas? Bueno, la realidad, nosotros no aprendíamos problematizando la realidad. Al contrario, la realidad era estaba, ¿cómo puedo decir? Ya estaba estudiada y tenía un guión ya armado que aprendíamos en la escuela. ¿Cómo es la realidad? Como dice el libro, ¿no? Como dice el manual, y se acabó. Ahora, si vamos a vivir en un mundo que cambia permanentemente y que por lo tanto continuamente tenemos que ubicarnos en ese mundo para entender dónde estamos y qué podemos hacer, es necesario poder mirar la realidad de otra manera, construyéndola, viendo cuáles son los problemas, cuáles son las ventajas, a dónde estoy yo, qué puedo obtener de esa realidad. Y por eso la educación ha empezado a darse cuenta que podemos tener los egresados más brillantes con la idea ilustrada, digamos, aquellos chicos que pueden retener una serie de información, pero si no son capaces de instrumentar esa información para poder comprender el mundo en que viven, buscar soluciones, alternativas, no nos van a servir. Si leemos lo que nos está pidiendo, se está planteando respecto de los trabajos del futuro. Cuando lo leo, yo digo, bueno, por suerte uno está en el camino de salida, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se va a ahorrar. Pero realmente lo que se está planteando es que ya no importa tanto qué título tengas, sino qué sabes hacer. Y en el saber hacer es qué podés solucionar, qué alternativas podés construir ante un problema, qué competencias tenés para desarrollar determinado tipo de trabajo y para adaptarse a un mundo, a un trabajo que cambia continuamente. Entonces, cuando vos me preguntás qué valor tiene formar en competencias, es el valor de formar para el mundo en que vivimos. No no se me ocurre, del mundo complejo en que vivimos, no se me ocurre pensar que, bueno, a lo mejor podríamos enseñar, no por competencias, sino podríamos seguir enseñando como enseñamos ahora, con la idea lineal newtoniana, y olvidándonos de que el mundo es complejo, siempre y cuando los chicos aprendan todos esos contenidos que dice el currículum. No, porque eso no le serviría al chico para el mundo futuro. Y no solamente a los chicos, por supuesto. En eso está comprometida las sociedades. Por eso a mí me da envidia que Uruguay avance en cambios de este tipo, porque implica que Uruguay está bueno, proponiéndose un futuro, ¿no? Un futuro de acuerdo a cómo el futuro se va presentando. No es para los individuos solamente, no es para los chicos, es para las sociedades. Adriana, yo le sumo a esta pregunta inicial de las fortalezas de la enseñanza competencial y tú complementarás lo que desees.
Desde el punto de vista de la metodología de trabajo y sobre todo de trabajo en el aula, ¿en qué sentido el trabajo por proyectos favorece un marco de enseñanza competencial? Bueno, muy bien. Muchas gracias por las preguntas, Alejandro, y muchas gracias por la invitación a todos. Para mí también es un enorme gusto. Me encanta sentir que alguien nos tiene envidia cuando uno está metido en el medio del lío, eso reconforta un poco. Y quiero agradecerle a Guillermina porque ha sido una maestra a lo largo de los años, he leído muchísimo sus libros, ha tenido la delicadeza, generosidad de mandarme libros de regalo a través de colegas, y la conocí allá por la década del 90, cuando también tuvo la generosidad de venir a dar una serie de charlas imperdibles, cuando nosotros estamos embarcados en otro proceso de cambio en Uruguay. Así que es un enorme gusto por la invitación, pero también porque está ella, ella como persona. Bueno, en definitiva, ella es una introducción muy completa, muy profunda, a la que adhiero, y quería también agregar a eso, yendo más al tema del aula, al que Alejandro me invitaba con la segunda pregunta, de decir que para nosotros también, para muchos en Uruguay, la enseñanza por competencias, además de conectarte al mundo, y sí, como dice ella, no hay mucha otra opción, nos obliga también a ser más dinámicos, más prácticos y más en sintonía con la realidad en el aula, cosa que creemos que es algo muy deseable para todo sistema educativo y en particular para el uruguayo, que tiene algunos problemas de pertinencia del currículo y de una cierta uniformidad en las prácticas de enseñanza. Entonces, nosotros creemos que la enseñanza por competencias es como un elemento que dinamiza, que conmueve, que es un poco disruptivo, como en todos los países ha sido, y eso creemos que es sumamente positivo. También decir que el concepto de la enseñanza por competencias, el plantearse el currículo por competencias, los programas elaborados por competencias, nos obliga a los docentes a ponernos en otro lugar y a ponernos más en el lugar de qué es lo que queremos que ese estudiante sepa hacer. Como bien decía ella, no importa el título que tengas, lo que importa es lo que sabes hacer y lo que podés aprender a hacer gracias a esas competencias que tenés en tu persona y seguir desarrollando competencias. Entonces, también tiene la virtud de que nos hace poner a nosotros como docentes en un lugar mucho más al servicio del estudiante, mucho más al servicio de esas competencias que queremos formar, de esos indicadores de logro, y también entonces el contenido se mueve de lugar y está más al servicio de eso que queremos de lograr que eso que yo sé y me encanta transmitir, porque todos los docentes tenemos una cantidad de cosas que nos encanta transmitir. Entonces nos tenemos que correr de lugar en la enseñanza por competencia. Yo creo que eso es muy saludable para nosotros como profesionales. El trabajo por proyectos, que no es lo mismo, pero que va muy unido, también se puede trabajar por proyectos en un currículo que no sea por competencias. Eso ocurre, por ejemplo, en Uruguay hoy, que todavía no tenemos el currículo por competencias generalizado, lo tenemos en algunos sectores, en algunas iniciativas, en algunos centros educativos. Tiene también la condición de que nos hace pensar los problemas de manera global, interdisciplinariamente muchas veces, nos hace trabajar en equipo a los docentes, y ya he dicho 2 o 3 cosas que son bastante dinamizadoras. Entonces, si ustedes prestan atención a muchos de los conceptos que he empleado en esta breve respuesta, todo tiene que ver con el movimiento, con el dinamismo, con lo disruptivo, con un poco desafiar lo que estamos haciendo, con romper esas rutinas y esas cosas establecidas, con ese saber que, como bien decía Guillermina, está dado, entonces, bueno, hay que ir tomarlo y aprenderlo. Bueno, todo lo contrario en el enfoque por competencias y en el aprendizaje basado en proyectos. Yo creo que son 2 principios pedagógicos muy dinamizadores y muy positivos para provocar más y mejores aprendizajes. Bien, excelente. Les derivo siempre dentro de este enfoque competencial hacia la conversación, hacia una dimensión que siempre ha sido problemática en el marco educativo, que es la evaluación, ¿no? Sé que es difícil hablar en pocos minutos de evaluación, pero ¿qué cosas hay que modificar a nivel de evaluación para permitir
que se desarrolle un enfoque competencial, qué cosas hay que propiciar, qué herramientas son mejores para desarrollar un enfoque competencial, o qué herramientas de pronto obstruyen un enfoque competencial, ¿no? Mira, yo quería agregar algo a lo que planteaba Adriana, que es esta relación entre competencias y trabajo por proyectos. No, la verdad es que hay una serie de nuevas prácticas, el trabajo por proyecto, el trabajo por problemas, el trabajo por análisis de casos, que justamente tienen como función formar competencias. Digo, no, las competencias se forman con una determinada práctica. No, no hay manera de enseñar, por ejemplo, la creatividad si vos no tenés una práctica que movilice la creatividad de los chicos. No hay manera de desarrollar las competencias de comunicación si vos no tenés una práctica en el aula que obligue a los chicos a comunicar resultados, comunicar problemas, bueno, lo que sea. Entonces, por un lado esto, digo, la enseñanza por proyectos, por problemas de la vida real, que también eso es una cosa, otro tema que viene junto con el desarrollo de las competencias, el mundo real, la escuela deja de ser una cajita donde el mundo se aprende adentro de la cajita, aunque el mundo real sea otra cosa, ¿no? Sino que la idea es hacer una práctica donde las problemáticas del mundo real estén presentes en esos proyectos. Siempre me acuerdo de un proyecto de una vez que fui no hace tanto a Santa Fe, y los chicos tenían como proyecto averiguar por qué Santa Fe se inundaba en los últimos años. ¿Qué había pasado en Santa Fe? Que había empezado a ser una provincia que tenía inundaciones permanentes. Bueno, era un proyecto impresionante, donde intervenían una serie de disciplinas y que obligó a los profes a desarrollar en conjunto aquellas guías y preguntas para que los chicos pudieran llegar a buen fin. Bueno, ¿cómo evaluar las competencias? Es algo absolutamente diverso a lo que hemos venido haciendo, ¿no? Que es una evaluación sumativa, por disciplina, y lo que tenemos que hacer es evaluaciones, donde evaluaciones más cualitativas, más complejas, donde vemos en qué medida los chicos pueden realizar esas han podido crear, han podido pensar alternativamente, son capaces de comunicar lo que aprenden, son capaces de entender que están aprendiendo. No es solamente entender la física, sino entender qué están aprendiendo, en qué estadio del aprendizaje están. Entonces, son evaluaciones muy exigentes para los docentes, que tienen que estar evaluando distintas dimensiones de las competencias de los chicos, que no se cancelan con un 7, un 8 o un 6, sino que exigen una evaluación cualitativa, pero también una organización de la evaluación diferente. Yo creo que este es un problema difícil desde todo punto de vista, porque primero que tenemos un hábito de evaluar, que está ahí, ¿no? Enganchado con también acreditar y con castigar o premiar y todo eso. Y después es muy difícil
para que los padres la comprendan, para que la sociedad lo comprenda. Son modos de evaluación que exigen poner entre paréntesis, discutir la repitencia, plantear, no forma parte del paquete de estas evaluaciones que los chicos repitan, como repetimos, bueno, toda la vida, no solamente porque ya sabemos por las estadísticas que los chicos que repiten no mejoran, sino empeoran, sino porque no es esa la idea. No es un trabajo por competencias y por proyectos, no piensa que el chico es como un contenedor al que hay que ponerle contenidos y después medirle cuánto permanecieron en su memoria esos contenidos. Entonces exige otra evaluación de cómo ha ido evolucionando en el desarrollo de estas competencias, programas alternativos para distintos chicos. Hay algunos chicos que son capaces de desarrollar mejores unas competencias y otros, y por lo tanto tendremos que poder evaluar quiénes van mejor y quiénes van peor, y hacer propuestas alternativas. Exige también pensar que el conocimiento está repartido, distribuido, que un chico no tiene que ser el portador de todo el saber, pero sí tiene que poder actuar en un grupo donde cada uno cumple una función. El desarrollo por programas y por el conocimiento por competencia y por programas supone necesariamente el trabajo conjunto de alumnos y de docentes. Alumnos que aprenden por sí mismos en compañía con otros alumnos. Una cosa que no había hecho la escuela tradicional, a pesar de que en todas las entrevistas con los chicos dicen que como aprenden mejor es con sus propios compañeros. Cuando me va mal en una materia, dicen los pibes, a mí lo que me ayuda es el compañero que sabe más, porque se da cuenta qué es lo que yo no entiendo, por qué no puedo aprender. Entonces, ese tipo quiero decir, este tipo de formas de aprender abre un abanico muy grande de posibilidades. Un alumno que le enseña al otro, aprenden en grupos. El que es más hábil para comunicar será el que comunique, pero también enseña a los otros a comunicar. Hay una relación más horizontal, no solamente con el docente, sino una relación de cooperación horizontal con sus compañeros. La evaluación no es el castigo. La evaluación debe incluir la autoevaluación, que quiero decir que las experiencias que yo he tenido de autoevaluación, los chicos son los peores, los más exigentes evaluadores para sí mismos y para los demás. Pero exige la autoevaluación que los propios chicos se den cuenta qué han hecho, qué hicieron mal, y qué habría que modificarlo, por qué lo hicieron mal, y también que pongan en tela de juicio cómo fue presentado el proyecto y por qué fue imposible llevarlo adelante, porque a lo mejor la presentación estuvo mal. Entonces esa antigua idea de la asimetría total entre el maestro que sabe todo y el alumno que no sabe nada, se rompe para hacer del aula un laboratorio de cooperación. Muy bien. Adriana, no sé si querías agregar algo más vinculado a la evaluación. Muy cortito, porque Guillermina dijo muchísimas cosas muy interesantes. Me encanta esa idea que planteó del aula como laboratorio, porque es así.
es así como sucede, es así como sucede y es tal cual. Y cuando me habían planteado la primera pregunta, las cosas positivas y las cosas negativas de la enseñanza por competencias, no es que yo diga que la evaluación es algo negativo. Lo negativo o lo complejo es justamente lo complicado que es aprender a evaluar de otra manera. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, que estamos embarcados en un proceso bastante multitudinario, por decir así, sistémico, de cambiar el currículo hacia un currículo por competencias, una de las dificultades fuertes con las que nos enfrentamos es, bueno, uno plantea algo, pero también tiene que ser responsable de dimensionar y calibrar las dificultades que eso implica. Una de las dificultades importantes es aprender a evaluar por competencias. Y todo ese movimiento de salirse de la evaluación tradicional, con muchas veces un solo dispositivo, que es una cosa escrita, una evaluación sumativa, con una escala de calificaciones media automática, moverse al mundo de las competencias, con esas rúbricas maravillosas que hay que hacer, con una cosa formativa que siempre está retroalimentando, bueno, no es fácil. Entonces ahí creo que ahí hay una oportunidad importante de formar y de apoyar a los docentes de manera muy cercana, porque es uno de los temas más complejos desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero también la evaluación es una oportunidad de oro, porque plantea justamente muchos espacios que se abren de colaboración. Las rúbricas, ¿cuánto mejor hacer una rúbrica colaborativamente que una rúbrica solo? ¿Cuánto más interesante se valora un proyecto con otros varios colegas para ver si los estudiantes llegaron a las competencias, que calificar un escrito de manera un poco mecánica, como muchas veces se hace? Entonces, si bien es una muy gran oportunidad, creo que es también un espacio de complejidad importante la evaluación, pero creo que es una complejidad que vale la pena, porque abre muchas ventanas formativas también. Y Adriana, en este sentido que tú planteabas, la complejidad de la evaluación, no solo desde el punto de vista de lo pedagógico y de las dificultades, sino también desde el punto de vista técnico. Las tecnologías de la información y la comunicación, que las tenemos desde hace bastante tiempo en el aula y a veces las usamos de diversas maneras, a veces hasta de maneras dudosas, pero a veces de muy buenas maneras. ¿Nos pueden ayudar en algo en esto? ¿Nos pueden ayudar con las rúbricas? ¿Nos pueden brindar alguna herramienta que le quite peso a ese peso que siente el docente cuando se enfrenta a un sistema de evaluación más complejo y distinto al que tenía anteriormente? Sí, sí, sí que nos pueden ayudar. Me viene a la cabeza un ejemplo de una colega que me estaba contando de la UTU, que hizo una transformación de su programa FPB, este año empezaron un nuevo currículo, y decía, bueno, nosotros con las rúbricas, la verdad, empezamos con las rúbricas que están en Google, en línea, o sea, en Internet, porque la verdad, casi nadie sabía hacer rúbricas, entonces empezamos por ahí, y después nos fuimos dando cuenta que podíamos, pero bueno, eso es un apoyo, esto no es lo ideal, pero puede ser un comienzo, tener un muy buen docente que te enseñe a hacer rúbricas, tener recursos tecnológicos donde puedas aprender a hacer rúbricas, pero también la tecnología te abre todo el camino de lo colaborativo en línea. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora, que es estar más de 100 personas compartiendo un conversatorio. Hace 5 años era muy difícil, hace 10, no sé. Entonces, ahí hay oportunidades de trabajo por proyectos, de hacer redes de centros. También ayer hablaba con otra colega de secundaria, donde nos contaba que hay una serie de centros que están desarrollando una metodología de trabajo y están haciendo redes regionales y comparten a partir de determinado momento, con lapsos regulares de tiempo, comparten en común, con un formato, esas prácticas en reuniones virtuales. Bueno, es una cosa muy sencilla, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero que suma mucho y que permite un desarrollo profesional muy interesante. Bueno, ya las redes como AIDEP lo saben, es decir, son oportunidades muy interesantes y que además no tienen techo. O sea, esto comenzó y va a seguir, no sabemos hasta dónde y hasta qué. Efectivamente. Bien. Efectivamente. No sé, Guillermina, si sobre esta dimensión de las tecnologías. Tecnologías. Bueno, sin duda, en el campo de la educación, las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales han generado un impacto importantísimo, ¿eh? Y me parece que todavía falta mucho
para mucho de impacto, digamos. Yo creo que las tecnologías van a seguir transformando el mundo de la educación. Nosotros hoy estamos planteando un cambio en la educación formal, en un sistema formal de educación. Pero ya las nuevas tecnologías han impactado terriblemente en las formas de aprender y de enseñar en todas las redes no formales de educación. Tenemos, bueno, las universidades están recibiendo también el impacto de esto, de numerosas formas de aprender y adquirir un conocimiento útil en el mercado, útil de intercambio en el mercado, que las universidades no pueden ofrecer porque están presas de esos largos programas, largos proyectos y demás. Mientras tanto, hay una serie de instituciones que están produciendo bueno, formaciones cortas, flexibles, que se acoplan unas a las otras y responden a las necesidades del mercado. Y por lo tanto yo digo, pensar en las nuevas, en estas tecnologías, es imprescindible estar respondiendo a los desafíos que plantea la nueva tecnología. Pero por sobre todo, ustedes saben, hay una leyenda negra de las nuevas tecnologías, y está la leyenda rosa, ¿no? De que todo será maravilloso, y es ya maravilloso, y aquello de que las grandes empresas tecnológicas tienen nuestra alma bajo control y que entonces ya somos presas de hasta espirituales de las grandes empresas. No hay forma de pensar en adquirir conocimiento si no es teniendo en cuenta que hoy el conocimiento se adquiere a través de estas tecnologías. No, tenemos, ustedes están viendo toda esta biblioteca acá atrás. Bueno, toda esta biblioteca, ¿saben lo poco que la uso ahora? A veces me acuerdo, ¡ay, el libro de fulano! Y entonces lo busco, lo encuentro, y tengo el placer de ver el libro, pero en realidad si lo hubiera visto por internet, lo hubiera encontrado más rápido que buscándolo en la biblioteca. Bueno, entonces, en medio de conectarse con el conocimiento, con el saber, es a través de la Internet. Y esta es una forma de conexión diferente a la que teníamos antes a través de los libros. No leemos igual, no leemos, no aprendemos igual. Aprendemos y leemos de una manera más compleja hoy, ¿no? Entramos en un tema, nos damos cuenta que ese tema nos lleva a otro, empezamos por un lado, no sabemos por dónde vamos a terminar, porque permanentemente hacemos lead y estamos conectando con muchas otras cosas, lo que nos muestra que es este medio, el medio tecnológico, el que nos concreta esta idea de la complejidad del saber y de la complejidad del mundo. No hay manera de eludir las nuevas tecnologías. Lo que sí me parece que es importante pensar una pedagogía que suponga las nuevas tecnologías. A ver si me dejo entender. Durante un periodo largo y ahora por la pandemia, usamos la tecnología manteniendo una propuesta pedagógica que no supone la computadora. La computadora para hacer presencial lo que no podía ser presencial. Pero la pedagogía usada
no suponía la computadora, sino seguía siendo una clase presencial a través de la distancia. Y lo interesante es eso, es que podamos hacer una pedagogía, que la pedagogía por proyectos, por problemas, si es ideal para eso, donde los alumnos puedan sacar provecho de toda la riqueza que hay en el Internet. Hay un video en YouTube de un filósofo francés, Michel, y ahora no me voy a acordar, donde él hace, que tiene una cosa interesantísima, es la historia de los medios de comunicación, la historia de la tecnología a través de los medios de comunicación. Y entonces termina diciendo, bueno, y ahora todo el conocimiento, todo el saber está en esta caja que es la computadora. Ahora no tenemos más remedio que ser inteligentes. ¿Mm? Y yo creo que es eso, el desafío de la educación es hacer una generación más inteligente, ojalá más inteligente de la que fuimos nosotros, para hacer un mundo más vivible o un mejor mundo del que hicimos nosotros. Y más inteligente quiere decir poder articular conocimientos de distintas disciplinas, articular fenómenos de distintos lugares geográficos, y todo eso se puede porque tenemos esta tecnología. Entonces, la tecnología es un aporte. Por supuesto hay que controlarla, por supuesto tiene sus problemas, etcétera, pero es un aporte enorme. Bien, bien. Ustedes saben que la mayoría de los asistentes a este conversatorio hoy son gestores educativos, es decir, directores, subdirectores, coordinadores pedagógicos, ¿no? Y seguramente se estén preguntando de alguna manera qué hacen o qué hacemos los gestores pedagógicos para poder acompañar a los docentes, a nuestros docentes, tanto desde lo institucional, desde el aula, en el sentido de poder propiciar y a veces hasta de poder persuadir y convencer de un modelo de enseñanza por competencias, ¿no? Porque bueno, de alguna manera, como dice la colega tuya, Guillermina Flavia Terigi, cuando los docentes no saben qué hacer, actúan por defecto, ¿no? Entonces, volvemos a hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Entonces, si realmente queremos provocar el cambio, bueno, ¿qué tenemos que hacer los gestores educativos para realmente poder acompañar a nuestros docentes? Bueno, a ver, Adriana. Claro, sí, te voy a relevar, que ya hablaste un montón, Guillermina, y tan interesante que no tiene desperdicio. Ya como que me acodé como que fuera parte del público. Muchísimo, muchísimo. A mí se me ocurren por lo menos tres como líneas de trabajo para los gestores. Animar equipos, porque esto se hace en equipo, y entonces saber articular equipos, saber articular personas, dirimir en las diferencias personales, en las diferencias de caracteres, en los fenómenos de poder que en toda organización surgen, como en los centros educativos, como cualquier organización. Hay que tener muchas habilidades socioemocionales, como decimos ahora, para articular. Entonces, conformación de equipos, de colegas, de profesionales, es en todo el liderazgo y en cualquier época, pero en este momento y con el tema de las competencias es fundamental, es central, porque es así o no es. Entonces ahí quizás en otra época se podía sobrevivir, entre comillas, con liderazgos más directivos, más unipersonales. En esta clave es muy difícil, o sea, el que no encara ese paradigma lo va a tener muy difícil. En segundo lugar, que tiene mucho que ver con lo anterior, pero quizás es más específico, yo pienso que pueden apoyar y detectar necesidades de formación, ¿no? Por las mismas dificultades que decíamos antes con Guillermina, el tema de la evaluación,
hay muchas cosas en las que los docentes necesitamos seguirnos formando y a veces directamente formarnos, ¿no? El tema de la evaluación, la elaboración de rúbricas, la aplicación de las rúbricas, la utilización de la evaluación formativa para retroalimentar las prácticas, todo eso que se dice muy fácil, pero que después en el día a día no es tan fácil y uno, parafraseando otra vez a Flavia, uno cae a la práctica por defecto, entonces hay que volver a ser consciente de que ese es un esfuerzo proactivo. Entonces, formarse, detectar las necesidades de formación por parte del gestor. Y tercero, y creo que quizás sea desde el punto de vista técnico lo más importante, y por lo menos en Uruguay nos lo estamos planteando muy en serio, es el rol que esos directivos tienen, por ejemplo, en un proceso de transformación por competencias, ¿no? Que esto si se quiere más específico, pero que, a ver, cuando se empieza el trabajo por competencias es una transformación, porque es algo que irrumpe muchas veces de manera novedosa en los centros o en los sistemas, y ahí hay, me parece que tener como algunas herramientas de gestión desde el director, ¿no? Por ejemplo, saber lo que es un proyecto, saberse plantear un proyecto con objetivos, con metas, con indicadores, y acompañar a su equipo, colaborando en la elaboración de ese proyecto, pero también liderándolo, es decir, bueno, nosotros acordamos ir para allá, pero entonces vamos a ir para allá, vamos a utilizar estos indicadores, vamos a relevar estas metas, entonces ahí también hay un rol de liderazgo y acompañamiento, ¿no? Un poco de cada cosa, o un liderazgo que acompaña, que creo que se corresponde en este caso, y ahí también en esa tercera beta yo creo que es sustantiva la tarea de los roles de gestión. Lo dije muy sintético, pero me parece que lo veo por ahí. Muy atinado, a mí me parece que el director tiene que empezar, en realidad todos los gestores, ¿no? De todos los niveles tienen que cambiar el lugar, pero esto que señala Adriana, de retomar el papel del líder de un proyecto que debe generar las condiciones institucionales para que ese proyecto pueda ser llevado adelante, y estas cualidades de poder combinar los intereses de los distintos profesores, saben que en este tipo de experiencias una de las cosas más difíciles es hacer que el trabajo en conjunto. Venimos de una escuela que ha pensado el trabajo individual. Un docente que entra a su aula y esta es mi aula y mi reino y se acabó. Bueno, trabajar por proyectos exige la cooperación de los alumnos entre sí, exige la cooperación de los docentes entre sí, con un liderazgo, con alguien que pueda llevar adelante armoniosamente el trabajo de todos los docentes. Muchas veces habrá que generar cambios en la organización institucional. Digo, bueno, hacemos proyectos. Si estamos trabajando por proyectos, no es que vamos a hacer un horario igual al de siempre, de una hora de inglés, otra de matemáticas, sino que le vamos a dar al proyecto otro lugar dentro de los horarios, saber entender cómo podemos armar esa nueva aritmética del tiempo escolar, pero además hay una cosa que me gustaría señalar, que la cooperación entre docentes y con la guía del director no se acaba ahí. Ha llegado el momento en que empecemos a pensar en la cooperación entre distintas instituciones, en la generación de redes entre distintas instituciones. Y me parece que esto es acertado decirlo en un momento de cambio. Porque si hay una pregunta que nos hemos hecho en la América Latina en los últimos 40 años, es cómo hacer para que el aula cambie. ¿Cómo hacer para que lo que se piensa en los ministerios pase en el aula? Ya sabemos que
que la línea esa vertical que pensó Weber, que va desde arriba para abajo, eso no va más. No es cierto. Lo que se piensa arriba no pasa abajo necesariamente. Hay que generar condiciones para que pase abajo. Y las condiciones tienen que ver, me parece, con la generación de esas redes de cooperación entre distintas instituciones, donde la propuesta que viene del ministerio pueda ser, no sé, masticada entre varios directores, pueda ser pensada, discutida, se puedan buscar desde esas redes cooperación de especialistas, es decir, miren, lo que nosotros acá tenemos mayores problemas es en esto de la evaluación. ¿Por qué no buscamos una, pedimos o buscamos nosotros a alguien que nos puede ayudar en la evaluación? Y además creo que va a haber problemas porque necesariamente tiene que haber entre la propuesta de la escuela, la nueva propuesta de la escuela y los padres y la comunidad. Porque los padres tienen el sentido común de la educación tradicional. Los padres creen que los chicos aprenden si en el cuaderno dice estas cosas y si en la carpeta traen estas cosas. Cuando los chicos empiezan a traer otras cosas en las carpetas, en los cuadernos, empiezan a decir, bueno, pero vos qué aprendés acá en la escuela. Entonces, el frente de los padres no debe ser descuidado. Y es necesario que haya una voz de la escuela que esté ayudando a los padres a entender, ¿no? Porque el descontento de los padres después va a los medios y después se genera todo un lío. Pero por sobre todo porque a mí me parece que las redes, que no es más que reunir los directivos y docentes de distintas escuelas para poder discutir los problemas que tienen, que es de aplicación de un cambio, que no serán muy distintos unos de otros. Y poder unir esfuerzos entonces para solucionar esos problemas. Además, las redes pueden ser usados como espacios de capacitación, de convocatoria a especialistas para el tema, de convocatoria a autoridades para que expliquen determinados cambios qué es lo que está pasando con el cambio cuando se lleva a la práctica, porque una cosa es cuando uno piensa el cambio y otra cosa es lo que sucede en el momento en que se lleva a la práctica, aunque quienes lo lleven a la práctica tengan la mejor voluntad, pero la escuela es una institución ya instituida, organizada, con rutinas, con formas de pensar, con formas de actuar, que de golpe tienen que cambiar, que se tienen que poner en juicio, y eso trae problemas. Entonces, mejor resolverlos en diálogo con los otros. Yo creo que el futuro va a empezar a generar, las redes van a ser una organización burocrática del futuro, quiero decir, esa pirámide que nosotros tenemos, que no funciona, que está rota, bueno, va a empezar a ser reemplazada por estas redes de cooperación que pueden incluir a los que hasta ahora son los inspectores, solamente que tienen otra función, que es una función, y que tienen una función de recuperación de un interés pedagógico que ya han perdido en general, por lo menos en la Argentina, no sé en Uruguay, pero en la Argentina los cuerpos de inspectores, supervisores, son cuerpos de control legal.
Que es si se cumplió con la resolución, si se hace como se dice que debe la resolución, pero hay poco acompañamiento pedagógico. Así que bueno, Guillermina, perdón. Si Sí. te parece, vamos a dar lugar a algunas preguntas que están teniendo los participantes que van en esta línea. No quería cortarte, porque además nos corre mucho el tiempo y particularmente Adriana tiene algunos compromisos y bueno, tenemos que liberarla dentro de poquito. Jimena. Acá estoy con algunas consultas que hicieron algunos de los que nos están acompañando. Con respecto a la evaluación, Inés nos consulta, comenta, comprendiendo lo complejo del asunto, cómo separar evaluar de acreditar, sin caer en la discrecionalidad. Chiquita pregunta se trajo. Empezamos con todo. Bueno, no sé, Adriana, si vos tenés una respuesta más profesional. Si nos das la respuesta a esta, te liberamos, Adriana. Ya está. Está muteada. Sí, perdón. A ver, así. No quería que contestar, es difícil realmente. A ver, normalmente lo que tratamos de hacer es salirnos del paradigma de la evaluación sumativa solamente, que está generalmente ligada a la acreditación, y traer a la mayoría de los docentes hacia la evaluación formativa. Pero es cierto que en determinado momento hay que acreditar. En este momento yo estoy muy nerviosa porque tengo que volver a un grupo de trabajo que está terminando el nuevo reglamento de evaluación y pasaje de grado para la educación básica de Uruguay. Lo tenemos que terminar hoy. Y una de las grandes discusiones que hemos tenido, primaria, secundaria, UTU, es qué hacemos con la repetición. Entonces, es una gran discusión en Uruguay y en el mundo, pero en Uruguay particularmente porque se usa mucho la repetición. En la Argentina no sabes. En eso somos muy parecidos como en tantas cosas. Entonces, claro, es un tema de fundamentos, es un tema de enfoque, es un tema de prácticas, es un tema de tradición. Se nos cortó, se nos muteó. Sí. Creo que se congeló. Se congeló, por ahí le falta la... El rol de supervisión tiene que ir hacia el acompañamiento y no hacia la fiscalización. Bueno, pero otra vez, son cosas que hace años que estamos tratando de cambiar y que no son nada fáciles. Yo creo que damos ahí en el núcleo duro de la resistencia de nuestras propias prácticas. Ni siquiera son resistencias filosóficas o políticas, son resistencias de las prácticas. Y les pido mil disculpas, pero realmente tengo una situación compleja y me tengo que retirar. Encantadísima y agradecidísima. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que más o menos todos sabemos en lo que andás. Así que ha sido más que mucha generosa suerte en brindarnos este tiempo. Nos quedamos unos minutos más con Guillermina. Sí, y una enorme alegría volver a encontrar a Guillermina. Bueno, ya nos veremos, Adriana. Muchas Ojalá. Gracias. Adiós, chao. Mucha suerte. Gracias. Mirá, yo quisiera con respecto a esto decir, sí, es un tema dificilísimo, separar la evaluación de la acreditación, porque venimos de un sistema que tenía absolutamente unido eso, y además tenía incorporado lo de la repetición, y entonces es muy difícil que la gente cambie la cabeza. Hasta la escuela tradicional pensó que los chicos en la escuela recibían el conocimiento con la práctica que necesitaban. Y si no aprendían, tenían un problema los chicos. Por lo tanto, lo que debería de hacer la escuela es
ponerle una nota que acreditara que ese chico tenía un problema y que no podía aprender y que había aprendido hasta ahí y no podía aprender más. La responsabilidad era una responsabilidad individual. Lo hemos estudiado teóricamente, de cómo esto legitimaba el sistema, de cómo esto hacía que, bueno, el sistema era bueno, algunos individuos podían, otros no podían, tenían capacidades distintas y no podían. Ahora, en la nueva propuesta, la responsabilidad es de la escuela. ¿Estamos? Las excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero en general la idea es que la responsabilidad es de la escuela, que los chicos pueden tener distintos modos de aprender y que es responsabilidad de la escuela generar un modo de enseñanza acorde con los modos de aprender de esos chicos. Por supuesto, el ejemplo más evidente es cuando atendés chicos de distinto sector sociocultural. En ese sentido, la evaluación implica que la escuela pueda saber si ese chico aprendió todo lo que tenía que aprender. Y aquello que no aprendió es responsabilidad de la escuela pensar un modelo alternativo para esos chicos. Y por lo tanto, uno puede pensar que habrá chicos con distintos ritmos, pero que la escuela tiene que enseñarle a todos, ¿entienden? Y ahí hay mucha dificultad, porque la cabeza tradicional y la cabeza nuestra también es, bueno, los chicos sí, todos aprenden, bueno, no, es relativo, porque algunos son más vagos que otros, algunos ponen más interés que otros y demás. Bueno, por eso es muy difícil discutir la repitencia. Y la repitencia no tiene discusión posible, no tiene, todas las estadísticas muestran que los chicos que repiten les va peor. A los chicos de la pandemia que repitieron, los hicieron repetir, les va peor. Claro, después viene la otra posición extrema, no hago nada y los dejo pasar. Y entonces, claro, viene la otra voz, totalmente atendible, los chicos pasan sin saber nada. Cosa que es verdad. Y yo digo, bueno, miren, no saben nada porque la verdad que nadie les enseñó y demás, que pasen y vayan para adelante. Pero ¿por qué tenemos que pensar la educación como un sistema de premios y castigos y no como un sistema de estímulos? Si vos vas a ver lo que pasa en el campo del trabajo, de los trabajos de punta de la tecnología, allí no hay un capataz con el látigo, allí lo que hay es un trabajo estimulante para todos. Y es responsabilidad de la escuela desarrollar una pedagogía que estimule a los chicos y hacerse responsable por los chicos que tienen dificultades X para aprender. Entonces, la repetición era un dispositivo que entraba en un modelo escolar, no entra en este. ¿Entienden? Es como decir, yo digo, es como discutir el papel del burro de arranque en un auto de última tecnología, que yo creo, yo no manejo, no sé nada de autos, pero digo que los autos de última tecnología no tienen burro de arranque, ¿no? Entonces, estamos discutiendo, cuando discutimos la repitencia, digo, bueno, estamos discutiendo del valor del burro de arranque en un auto que no tiene burro de arranque. Las nuevas modos de enseñar y de aprender
donde la gratificación tiene un lugar, Claro. donde el interés de los chicos tiene un lugar y demás, no, el burro de arranque no existe, no sirve. Entonces la repetición tampoco sirve como castigo. Busquemos otras alternativas. Por supuesto que hay chicos que aprenden más y chicos que aprenden menos, chicos que, bueno, busquemos las formas en que los chicos que aprenden menos tengamos que encontrar una forma de que se enganchen con el conocimiento. Y es responsabilidad de la escuela. Jimena, ¿tenemos alguna otra pregunta? Tenemos. Bueno, Julio pregunta, ¿cómo se integra todo esto en los institutos de formación docente? No, es una pregunta fundamental hoy. Es una pregunta fundamental porque los institutos de formación docente tienen que empezar a enseñar como esperan que sus alumnos enseñen en la escuela. Entonces, no es que le enseño la teoría de las competencias, del aprendizaje por competencias, ¿no? Que tenemos que enseñar en las escuelas de formación docente a partir de programas orientados a la formación de la competencia. Y eso es, y bueno, tenemos que enseñar en los profesorados eso, en los institutos de formación docente eso, y tenemos que aprender a capacitar a los alumnos para que, a los docentes, perdón, que están en ejercicio, porque no podemos esperar que las nuevas generaciones lleguen a la escuela, sino que tenemos que cambiar los formas de capacitación. No son cursitos, sino que lo que hay que hacer son capacitaciones por sumersión, dicen los que trabajan en esto, es decir, capacitaciones donde el profesor el docente tiene que olvidarse, lo más difícil, olvidarse de cómo enseñaba antes y empezar a pensar, a adquirir una metodología diferente de enseñanza. Mi marido era abogado y decía, cada vez que cambiaban el código, decía, mi problema no es aprender el código nuevo, sino olvidarme el código anterior. ¿Mm? Entonces, a los docentes nos pasa lo mismo. No se trata, sí, está bárbaro, podemos aprender a enseñar, podemos aprender otra práctica, pero es muy difícil olvidar la anterior. Entonces, pero no podemos seguir haciendo este muñeco, este Frankenstein. Estamos organizando cambios en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, pensando en nuevas formas, en nuevas prácticas de enseñanza, y seguimos teniendo una formación docente como si la escuela fuera igual a la de principios del siglo XX, y no va. Hay que modificar eso como se pueda. Es difícil, porque además también en un momento de cambio carecemos de los recursos humanos suficientes para llevar adelante el cambio. ¿Sí? Eso es un tema muy fuerte. Quienes saben cómo, quienes tienen el conocimiento sobre estas nuevas formas de enseñar son pocos. Bien. Entonces es complicado, tiene también esa complicación. Jimena, Y bueno, tengo la ¿tenemos última otra? pregunta. Ahí está, perfecto. Última. Que Sosima quiere conocer, Guillermina, conocer tu opinión acerca de la integración de grupos de alumnos de distintos niveles. De alumnos de distintas edades. Exacto, distintos grados. Mirá, todo depende de en qué proyecto los incluyes. Es decir, que sean proyectos que permitan la coexistencia de chicos de distintas edades e incluso
en ese caso vos podés pensar en la cooperación de los chicos más grandes con los chicos más chicos. Pero todo eso hay que planificarlo, organizarlo, ¿está? Hay un programa, por ejemplo, mexicano, que tiene mucho éxito, donde justamente la metodología es esta, que unos chicos enseñan a los otros chicos. Y creo que funciona muy bien. Yo no digo incorporar eso definitivamente, pero en determinados temas, para determinados proyectos, me parece muy bueno la inclusión de chicos de distinta edad y también, si es posible, la cooperación entre los chicos, el trabajo entre los chicos, donde unos puedan guiar, acompañar a los otros chicos, siempre con el ojo de los docentes, ¿no? Porque ustedes saben que los chicos son crueles entre sí. Y así que eso hay que moderarlo, porque no es que los chicos son, por eso el bullying, los chicos son crueles entre sí. Entonces, es muy bueno propiciar la cooperación, pero siempre con el ojo atento de quienes están, bueno, de los docentes, de los directivos. Bueno, Guillermina, nos pasa siempre cuando las conversaciones son interesantes que lo que falta es el tiempo. Sí. Creo que no va a faltar una nueva oportunidad de encontrarnos. Quedaron algunos temas muy importantes para profundizar. Tú hablaste de redes de convivencia y de intercambio entre instituciones, entre gestores. Hablaste también de cómo involucrar a la familia con estas nuevas formas de aprendizajes y de evaluación, que son muy importantes. Realmente, Guillermina, para quienes te leemos hace mucho tiempo, nos ha provocado mucho placer eso, y para quienes te escuchamos hoy, mucho más aún. Quería, en nombre de AIDEP, agradecerte mucho tu generosidad, tu tiempo, esta forma tan amena que tenés de compartir las ideas. Sin duda que nos queda mucho por trabajar y por profundizar. También, desde luego, agradecer al Grupo Temas por hacer posible esto, a todos los directores, coordinadores, gestores que estuvieron presentes hoy. Bueno, decirles que esto seguramente dentro de poco los estemos convocando a algún otro conversatorio o alguna otra modalidad formativa de este tipo. Creo que lo más interesante que tienen estos eventos es llevarnos ideas, llevarnos preguntas y sobre todo preguntarnos cómo cambiar algunas de estas cosas dentro de cada una de las instituciones donde trabajamos. Guillermina, nuevamente, muchísimas gracias por tu presencia y gracias a todos quienes participaron hoy, realmente. Bueno, gracias a ustedes, también un placer para mí y suerte con el cambio, suerte y fortaleza con el cambio. Y bueno, ya nos volveremos a ver. Muchas gracias. Es así, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a todos, que anden muy bien. Chao. Gracias, Luego. gracias. Gracias.